No cabe duda que cuando se habla de los libros, lo primero que se debate, es si estos son canon, que estos provocan un problema con la historia de los juegos, más en específico los Fazbear Fright. Pero ¿y si te dijera que este no es el problema de los libros sino otro que podría afectar más a los libros que los juegos? En este video haré un análisis sobre los Fazbear Fright, y ver si es cierto que los libros arruinan los libros, para luego decirles cuál es el verdadero problema de los libros. Sin más, comenzamos con el video. Ah. Sí. Y antes de que me spames en los comentarios de que sí son canon, porque Scott lo confirmó y un montón de cosas. Solo voy a decir que primero veas el video porque también voy a hablar sobre dicha confirmación. Sin más, comenzamos con el video. Los Fazbear Fright son un conjunto de historias autoconclusivas relacionadas al universo de Five Nights at Freddy's. Recuerden esta frase porque será muy importante más adelante. Estos libros toman conceptos de los juegos como el remanente, la agonía, los animatrónicos Shadow, etc. Pero lo que más destaca de los libros son las libertades creativas que estos conllevan, muy similar a FNAF World, pero volviendo al tema, estos libros contienen desde historias que explican un poco sobre el lore, hasta algunas medio fumadas, que digo, muy fumadas. ¿Saben? Me da un poco de risa ver cómo algunos fans de los libros tratan de darle sentido a cosas como los Siboneyes, el Springtrap bebé, siendo estos para mí las historias más fumadas. Muy seguramente te estarás preguntando, ¿estos libros son canon acaso? Sí, pero no. Si bien, Scott confirmó que los Fazbear Fright son canon, muchos cometen el error de creer que los Fazbear Fright están hechos para explicar la historia principal de los juegos, cuando la realidad, Scott ha mencionado que los libros no fueron hechos para explicar o confirmar hechos de la saga, sino que es una continuidad separada de la saga. Es decir, que estos libros son historias secundarias alejadas de la historia principal, que no afectan el canon para nada, a tal grado de que si los lees o los ves mediante resúmenes de Sabino69 como yo, verás que no te pierdes de mucho si eres alguien que solo le interesa la historia principal de la saga de los juegos, pues fuera de que aparezcan personajes como Miriam y Puppet, no es como si hicieran mucho en estos libros, ya que luego los Fazbear Fright ponen el reflector a sus personajes principales como Eleanor, el detective, y el Stitch Reich. Y si hipotéticamente Scott decide descanonizar a los libros, realmente no les pasaría nada, ya que al igual que la trilogía de Charlie, estas historias están escritas siendo historias independientes y autoconclusivas, siendo separadas de la saga principal, a tal grado de que no sientas la obligación de leerlos, ya que al igual que la trilogía de Charlie, que pese a dar unas cuantas explicaciones al lore, no es algo de lo que te puedas perder de mucho, ya que incluso algunas de las explicaciones de los libros también están en los libros. Un ejemplo de esto es el nombre de William, que pese a ser un detalle exclusivo de los libros, en el futuro se le añadiría en la Ultimate Custom Night. Lo que sí criticaré de los libros son dos cosas, y la primera es que para ser historias formando parte del canon sí se han tomado ciertas libertades que rompen la lógica interna, como la historia del bebé Springtrap, el por qué hay otros animatrónicos Funtime cuando canónicamente los únicos que existen son los vistos en Sister Location, y alguna que otra que me esté saltando. Y lo segundo, es que muchos fans estén escogiendo la historia que más les conviene, ya que he visto que algunos dicen que hay que hacer canon todos los libros excepto a la historia del bebé Springtrap, hasta algunos extremistas como que quieren hacer canon exclusivamente a los epílogos y los demás no, solo porque sí. Esto, llegando a un punto ridículo, ya que con esa lógica puedo hacer que hasta la historia de Bogores sea canon en la historia de FNAF. Pero curiosamente, pese a sus problemas, los Fazbear Fright no son tan perjudiciales como creí al hacer el vídeo de Mimic, pues bien estos problemas pueden ser resueltos mediante teorías, o que saquen otros libros que parchen estos errores de guión. Además, pues si nos ponemos igual de marihuanos que el que escribió la historia del bebé Springtrap, podríamos teorizar que el joven al tocar a Springtrap, este lo manipule mediante alucinaciones de que esté embarazado, porque su principal miedo era ser padre, y que el bebé Springtrap es una clara referencia a un embarazo no planeado, y tener ser el que tenga que cuidarlo solo, de ahí el estropajo aprovechara y lo manipulara a matarse, mientras el joven esté creyendo que el que lo esté matando es el bebé, cuando la realidad es el que se está matando es el mismo, dándonos la lección de no tener miedo a ser papá. Uf, qué ricos hongos me comí.
Bueno, dejándonos de chistes, concluyó que los libros, más en específico los Fazbear Freak, no destruyen el canon como muchos creen. El problema es que se ha hecho popular la creencia de que los Fazbear Freak son una guía definitiva para explicar el lore, la cual no es cierto, y esto lo ha explicado hasta el mismo Scott, que los libros no pretenden ser guías. Para eso existen las verdaderas guías de FNAF, que por lo poco que he oído, no cumplen tan bien su función. Bueno, así que si eres de esas personas que tienen miedo de que los libros sean canon porque arruinarían el canon, déjame decirte que no hay nada de qué preocuparse, y si te sigue preocupando el bebé Springtrap, tranquilo. El bebé Springtrap creció, estudió, aprobó la carrera, y se convirtió en chalán como tu tío Oscar, y junto a Carta Blanca, se crearon un rancho y vivieron feos y felices por siempre. Fin. Pero resumiendo esto, hay que ver a los Fazbear Freak como otra forma de disfrutar y divertirse en la saga mediante historias entretenidas de terror, donde algunas te puedan dar miedo y otras donde te puedas cagar de risa por lo fumadas que son, y no verlas como una enciclopedia que te explica cada cosa del para que la entiendas, ya que como dije y el mismo Scott, son historias para que tú te diviertas, no necesariamente nos tenemos que tomar en serio, y los que leen los libros y los que no, los invito a crear sus teorías más fumandas sobre el bebé Springtrap, o algún relato de los Fazbear Freak, están todos. Además, si aún no te convenzco de que los libros no perjudican las teorías de FNAF, voy a demostrarte que pueden darle profundidad a varios hechos importantes de la saga con este ejemplo. Bueno, hay una teoría turbia relacionada con FNAF 2, que consiste en que los daños de los animatrónicos Wither son representaciones del cómo Mato y llama a los niños, y si vemos el estado de cada animatrónico, podemos ver que no tuvieron una muerte rápida, sino al contrario una lenta y dolorosa. Lo que quiero destacar es que fue atestiguada por un pequeño amiguito robótico. En la historia llamada Prankster de los Fazbear Freak, el protagonista Jeremy obtuvo una fiesta de cumpleaños retorcida hecha por sus compañeros controlados por una supuesta inteligencia artificial. Lo más destacado de dicha fiesta son los regalos que Jeremy recibía, desde un collar de dientes, ojos, dedos cortados, hasta la cara de su compañero. Esto obviamente es una clara referencia a lo que le hizo Glitchtrap a los testers de Ape Wanted. Independientemente de que creas que fue Mimic o no, esto deja más en evidencia que William es mucho más retorcido de lo que pensábamos, porque si hubiera sido, Mimic termina confirmando aún más esta teoría, porque recordemos que la habilidad principal del robot es imitar al comportamiento humano, y no olvidemos que en esta historia, uno de los regalos de Jeremy es la cara de uno de sus compañeros, o sea que si algún lado debió aprender eso de alguien que le hizo eso a un niño. Por eso digo que me parece una estupidez decir que únicamente los epílogos son canon, porque como te mostré, varias de las historias aportan su granito de arena al lore, porque el simple hecho de que no formen parte de la historia principal de los juegos, no significa que no puedan aportar algo. Les leeré en los comentarios sus teorías del bebé Springtrap. Entonces, si el problema no es el canon, ni la existencia de los Fazbear Freak, entonces, ¿cuál es el problema de los libros? La respuesta irónicamente lo tienen los Tales from the Pizzaplex. ¿Y por qué digo que el problema son los Pizzaplex y no los Fazbear Freak? Bueno, como recordarás, dije que los Fazbear Freak, pese a tener ciertas libertades creativas, estos libros te cuentan una historia autoconclusiva en el universo de FNAF, haciendo que no sea una obligación leerlos. En cambio, los Pizzaplex no siguen esta regla, ya que los libros te cuentan la historia de Gregory y de Mimic, los cuales son los personajes principales de Security Breach, y probablemente de los futuros juegos, y dirás, bueno, no está mal que se profundice a detalle la historia de los personajes, pero el problema es que los libros te cuentan los giros más importantes de su protagonista y antagonista, que probablemente lo veamos en futuros juegos. Por un lado está Gregory, que es el paciente 46 que ha matado a sus terapeutas, que él fue el hacker de los animatrónicos del Pizzaplex, etc. Mismo caso pasa con Mimic, que te cuentan el porqué de sus acciones, cómo llegó al Pizzaplex, la relación con Edwin, las víctimas que ha matado, su deseo por tener una familia, la cual no puede tener por sus impulsos asesinos. El problema con los Pizzaplex es que cuentan hechos importantes que se desarrollarán más a futuro, como sería en el nuevo DLC Ruin, arruinando la sorpresa e impacto que podría darnos estos giros de trama. Como dije en mi vídeo de Mimic, mencioné que uno de los problemas del personaje fuera que su historia fuese contada mediante los epílogos, haciendo que fuera más difícil para los que no leyeron los libros, empatizar con el personaje.
Y como te habrás dado cuenta, una de sus principales metas de Scott, es que FNAF atraiga a nuevo público, y he de aquí el problema que se va a desarrollar a futuro, y tiene que ver con el público general. Los libros, verán, uno de los problemas que conllevan los productos externos de un videojuego o película, es que son un contenido un tanto exclusivo, ya que no se pueden comparar con la cantidad de alcance que genera un videojuego o película, a lo que genera una novela o un cómic. Es por esa razón por la que la mayoría de estos productos siempre tienen historias autoconclusivas, o de plano son historias bastante separadas de la línea de tiempo principal, porque no se sabe en qué momento se pueden quitar del canon y ser simplemente oficiales. Un ejemplo sería en la franquicia de Depredador, donde había un cómic canónico que relataba la historia de Greyback, uno de los depredadores más icónicos de la saga. El caso es que por mucho tiempo se le consideró parte del canon, hasta que recientemente, tras la salida de la recientemente película de Prey, se ha descanonizado dicho cómic. A lo que quiero llegar es que lo mejor que se pueden hacer con los Pizzaplex es seguir los pasos de los Fazbear Fright y la trilogía de Charlie, que es ser una historia independiente sin necesidad de depender de la historia de los juegos o viceversa, porque si los libros siguen explicando o dando los giros en lugar de los juegos, lo que va a provocar es que los fans que ya se leyeron los libros no tengan interés de ver la historia de los juegos, porque dicha historia ya está contada mediante estos mismos, o viceversa, que los fans que no están familiarizados con los libros, no quieran leer los libros, porque el mismo juego tarde o temprano dará la misma explicación que dio los juegos. Muchos me argumentarán que para eso están los resúmenes, que los vea piratas, el clásico argumento de que no me leí los libros. Pero la realidad, no todo el mundo lee los libros, a la vez que no todos ven resúmenes, y temo de que Five Nights at Freddy's cometa el mismo error que cometió en Halo 5. Para los que no sepan el contexto, antes de la salida del juego sacaron cómics, novelas, hasta libros de colorear, válgame la redundancia. Todo esto se hizo con el fin de que todo el mundo sepa el contexto de la campaña, pero para cuando salió el juego, la mayoría del público general se sintió bastante desconectado con la historia de la campaña. Gran parte de la gente no sabía el contexto de la historia, ya que no todos leyeron o consumieron el contenido externo. Y entonces dirás, ¿qué pasó con los que sí leyeron y vieron el contenido externo? Seguramente lo disfrutaron, ¿no? Pues la verdad es que tampoco les gustó, porque la mayoría de los personajes que venían de los libros no pasaron ni pena ni gloria, desaprovechando por completo a sus personajes. Y es aquí donde está el problema, que es querer adaptar los hechos de los libros, cuando la realidad es que no todo el mundo ha leído los libros, y que el DLC y futuros juegos que saquen, actúen como si hubieras leído los libros, como lo hizo Halo 5. Esto podría provocar que la gente no se interese en la historia de FNAF, porque la mayoría de explicaciones vienen en los libros, y a opinión personal, pienso que fue una estupidez de parte de Steel Wool mostrar el giro de Mimic antes del DLC, y como dije en mi vídeo de Mimic, decir que el personaje fue planeado desde 2019, o que había diálogos de FNAF AR que referencian a Mimic, es tapar el sol con un dedo, ya que no tenemos confirmado a 100% de que la idea de Mimic fuera en convertirse en Burn Trap, porque nuevamente, cosas como la pandemia, la cantidad de contenido descartado de Security Breach, la presión que sufrió Scott, su funa, etcétera, etcétera. Porque sé ustedes, me cuesta creer que un plan que lleva desde 2019, no haya sufrido cambios, considerando todos los acontecimientos que he mencionado. El caso es que si Scott o Steel Wool siguen con dichas decisiones, lo que va a provocar es que la gente pierda el interés a los juegos. Todo esto debido a la saturación de contenido externo para entender la nueva historia de FNAF, y pienso yo que lo mejor es que los Tales from the Pizzaplex sigan con la historia de Mimic dándole una conclusión satisfactoria como lo hicieron con Eleanor, porque no sé a ustedes, pero ¿de qué sirve crear un nuevo personaje con una historia interesante innovando al lore, tomando otros conceptos, para limitarlo a ser un copia y pega de lo mismo? En ese caso, mejor hubieran traído de vuelta a William de la nada, en lugar de obligar a un nuevo personaje a usar sus viejos zapatos. Con todo esto dicho, ahora pasamos a la Con todo lo que te acabo de mostrar, podemos concluir que los libros no son tan perjudiciales al canon como se cree realmente, es más, me parecen historias interesantes y divertidas a opinión personal, pese a sus extrañas decisiones, pero fuera de eso no son historias que se caguen en la historia y en el lore, y no es como cierta peliculita que se pasó el lore y el canon por los huevos, sino al contrario, me parece buena idea usar los libros para experimentar y explorar este interesante universo, pero cosas como mencionar o explicar giros que pueden
ser importantes a futuro pueden perjudicar más a los juegos, ya que lo peor que podría pasar es que en futuros juegos no te expliquen el contexto o el porqué de las acciones de los personajes principales, creyendo que te has leído los libros, haciendo que tanto el público general y algunos fans pierdan el interés a los juegos. Esto se nota más cuando ves que no hay muchos vídeos de teorías o de análisis sobre el DLC como lo fue en el tráiler. Había hasta gente que te mostraba cada fotograma del tráiler, con tal de darte su interpretación de lo que pasaba, y en cambio el DLC no. Sé que es ridículo compararlos, pero recordemos que en su momento el DLC fue una de las cosas más esperadas del fandom de FNAF, para que poca gente hable de dicho DLC, y es algo de lo que hay que pensar. Y lo que confirma mis sospechas, es que desde que se hizo popular la polémica sobre la historia de Mimic, la mayoría no quiere confirmar o teorizar quién es este personaje, ya que si dices que sí es Mimic, te crucifican gran parte de la comunidad, pero si dices que es William, la mayoría de los que leyeron los libros te van a quemar vivo. Esto llegó a tal grado de que se dice que es Glamrock Bonnie este personaje. Por eso digo que es mejor que las historias de los libros sean igual de autoconclusivas como los Fazbear Fright y la trilogía de Charlie, porque de lo contrario se va a repetir esta historia, donde X-Hero sale en los libros antes que lo cuente el juego. Gran parte de la gente va a odiar aún más los libros, exigiendo a que no formen del canon. La mayoría no va a querer ver la nueva entrega del DLC por la historia, sino para confirmar si los libros son canon o no. Y no sé ustedes, pero yo siento que Steel Wool tiene prisa de desarrollar la nueva historia de FNAF, sobresaturándola de explicaciones mediante muchos medios externos. Es como si en Poppy Playtime apenas fueran por el capítulo 2 y 2 meses después saquen un libro donde ya te expliquen la historia del experimento 1006. Obviamente la gente se enojaría y perdería el interés por la historia, ya sea porque dicho libro ya te lo explico, o X youtuber hizo un resumen de dicho libro. Pienso que lo que deberían hacer Steel Wool y Scott es desarrollar sus futuros proyectos con más calma, porque si te das cuenta, de la nada te confirmaron la fecha de la película, un teaser de un nuevo juego, 2 futuros libros que van a salir, el DLC, hasta un libro de cocina, haciendo que corran a contrarreloj innecesariamente y vuelvan a cometer el mismo error que cometió Scott en FNAF 3 y Security Breach, que por un lado nos dio un FNAF que fue decepcionante en su época, y por el otro, un FNAF con bugs. A veces lo mejor que uno puede hacer en este tipo de proyectos es tomarse con calma el desarrollo sin necesidad de irse a las carreras, teniendo un plan fijo sobre el futuro de dicho proyecto. De lo contrario vas a terminar como DCU, que por querer las cosas a la de ya, no paraban de cagarla muchas veces, a un punto donde los fans incluyéndome, pierdan interés con cada proyecto que saquen. Además, como dice el dicho, la clave de todo es la paciencia. Se obtiene el pollo incubando el huevo, no rompiéndolo para que se abra. Y bueno, aquí es donde termina el vídeo. Quiero dar un agradecimiento a Bobby Parrandero por hacer las animaciones del bebé Springtrap. Les dejo el link en la descripción su canal para que vayan a ver sus animaciones. Y como dato extra, la verdad es que no tenía planeado este video, de no ser por haber tenido la conversación más espantaviejas con un conocido, y en medio de dicha conversación se me ocurrió tomar la idea descartada del guión de Mimic que hablaba de los libros para modificarlo con la información que ya tenía de los libros y hacer el vídeo. Por último, quiero agradecer mucho el apoyo que tuvo el vídeo de Mimic. La verdad no esperaba que dicho vídeo llegara a las 12.000 vistas. Trataré de ser más activo en mi canal, trayendo más contenido aparte de FNAF. Sin más me despido. Chao. Y yo llegué a tu casa temprano, bebieron, y te pedí el perdón que yo nunca concedo. Te confesé que no conseguí repasarte, y te dejé en tu alcoba después de besarte. Porque tocar el sol en mis manos, puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron te quiero. Inventaron las frases como tradicionales, en una mujer libre y un hombre soltero. Esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo